Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en el programa estelar Funche Caribeño, transmitiendo desde San Juan de Puerto Rico por las plataformas del Pozo Antillano y transmitiendo de forma simultánea a través de Radio Raíces en San Sebastián del Pepino, en Puerto Rico también. Hoy tenemos, como de costumbre, un programa estelarísimo sobre un tema interesantísimo que hemos estado discutiendo en las pasadas semanas en Puerto Rico, pero que nos vincula con una población de 200 millones de personas en algo que se llama la diáspora de la afrodescendencia, es decir, de aquellas personas, hombres y mujeres, que fueron parte de la trata del Atlántico, de personas esclavizadas por su pigmentación y o condición etnonacional, y que hoy las celebramos en el decenio de la Organización de las Naciones Unidas, que empezó en el año 2015 y culmina en un año, en el año 2024. Nos acompañan desde San Juan de Puerto Rico la querida amiga, activista, profesora. Es una condición interesantísima porque profesora que ya no trabaja en la Universidad de Puerto Rico, pero sigue siendo profesora, Palmira Ríos. Saludos, Palmira. Saludos, Daniel. Para mí es un placer estar contigo y con el compañero Pastor en esta tarde o esta noche con ustedes. Bien, y de igual forma saludamos a alguien que yo acabo de conocer en Puerto Rico hace unos días que estuvo con nosotros y quien está originando desde Bogotá, Colombia, el compañero Pastor Elías Murillo Martínez, quien es una figura cimera en fundamental, esencial en el quehacer de la afrodescendencia y es uno de los 10 consultores globales de la Organización de las Naciones Unidas, la comisión que ventila este asunto y quienes trabajan en lo que sería una, por decirlo de una forma, un manifiesto o una convención internacional sobre los derechos de los afrodescendientes. Con nosotros saludamos al compañero Pastor Elías Murillo Matienzo. Adelante, ¿cómo está? Muy bien, profesor Daniel, un gran saludo. Para mí es un gran placer estar con la audiencia de Funche Caribeño y por supuesto mucho más aún en la compañía de la profesora Palmira Ríos, con quien estamos en la misma longitud de onda en esta agenda. Muy bien. Y sí, uno aprende cosas de este país que son interesantísimas, del país de nosotros, Puerto Rico. Así que originando aquí en Funche Caribeño, le damos las gracias a Adrián Ciacaper en los controles, en la producción, en la ejecución de la producción, y a Alejandro Ortiz Arraiza por la producción ejecutiva desde San Juan. Y por otro lado, también saludamos a Víctor y Robertito Rivera en la producción de Radio Raíces, como al compañero Ramón Edwin Colón Prats en la ejecución general desde su emisora. Nosotros estuvimos hace poco en Puerto Rico donde presentamos el libro colectivo escrito por el compañero John Antón, su apellido se me escapa ahora mismo, Sánchez, la compañera Ana María Rivera Lacén, la compañera Palmira Ríos y el compañero Pastor Elías Murillo Martínez. Y ese libro que se llama Miradas propias en paréntesis, que es sobre el diseño de la afrodescendencia y son unas reflexiones que combinan una serie de artículos o ensayos escritos por los 4 autores del libro, en adición a una serie de trabajos más personales, o personales en el sentido de sus intervenciones del compañero Pastor Elías, y por otro lado una serie de documentos internacionales que vienen recogiendo, si los puedo definir, con el momento cumbre previo a la marca del decenio, que es el encuentro de Ceiba, que me tienen que corregir, que está en Honduras, me corrigen, en el año 2011, que marca entonces el proceso para adoptar el término afrodescendencia en nuestro continente y entrarnos en lo que sería una definición común, tanto en Estados Unidos como en la Patagonia, como en La Habana o como en Puerto Rico, sobre lo que es ser afrodescendiente. Así que con eso me gustaría, empezando, voy a ir intercalando, así que empiezo con Pastor, que es nuestro invitado internacional en este programa,
Y él, junto a Palmira y otras personas de Puerto Rico, eso es bien importante, y otras personas de Puerto Rico han participado a lo largo de, diría yo, por lo menos los últimos 10, 15 años, en lo que fue la cohesión de este proceso de la afrodescendencia. Si yo le pregunto a usted, para que nuestras escuchas, las personas que nos escuchen y nos están viendo, si yo le pregunto a usted, ¿qué es la afrodescendencia? ¿Cómo usted lo define, compañero pastor Elías? Gracias, Daniel. Lo primero es señalar que desde hace mucho tiempo la diáspora africana ha venido o venía buscando un consenso en torno a un concepto que agrupara al colectivo, a toda la diáspora africana. En ese contexto, en la conferencia de Santiago de Chile, preparatoria a la tercera cumbre mundial sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y demás formas con esas de intolerancia. Esta conferencia tuvo lugar en el año 2000 y como se recuerda la tercera conferencia mundial contra el racismo, la conferencia de Durban fue en el año 2001. Entonces, en Santiago de Chile, el movimiento social afrodescendiente, la expresión colectiva de los afrodescendientes, reivindicó allá en Santiago el derecho a autodenominarse como afrodescendientes. Y ese reconocimiento que hizo la conferencia de Santiago luego trascendió a la conferencia de Durban en el año 2001 y quedó en el programa de actividades y el plan de acción ese reconocimiento de la diáspora africana como afrodescendiente, un concepto que engloba, pues, depende cómo quiera uno, en qué contexto, digamos, la definición de afrodescendiente puede tener, digamos, muchas connotaciones. Por ejemplo, si vamos a observarlo desde la perspectiva de los intereses en materia de reparación histórica, habría que considerar a los afrodescendientes como los hijos de las víctimas que sobrevivieron a la trata transatlántica de esclavización y sus migraciones posteriores. Entonces, esta definición tiene, insisto, implicaciones si vamos a hablar en un contexto de reparación histórica, porque parte primero de reconocer que fuimos víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Segundo, por supuesto, el reconocimiento del sujeto como tal, porque son 3 requisitos para que un grupo social pueda demandar reparaciones. Primero, que esté plenamente identificado. Entonces, ese concepto nos identificó como colectividad. Segundo, que los hechos estén plenamente documentados, algo que está aprobado en la afrodescendencia. Y tercero, que se demuestre ese vínculo histórico entre los hechos del pasado y la situación del presente. Entonces, por eso, insisto, que dependiendo del contexto, asimismo puede uno pensar en qué es afrodescendiente. Si vamos a mirarlo al margen de la condición de víctima, reconocer la afrodescendencia también parte del reconocimiento de ese conjunto de individuos, de familias, de pueblos que tienen un conjunto de pautas culturales, históricas, unas manifestaciones propias de identidad que los distinguen de otros grupos sociales, de otras colectividades y que incluso en algunos países están regidos de manera total o parcial por una legislación especial, ¿sí? De modo que hay muchas formas de autodefinirse como afrodescendiente, pero cualquiera que sea la definición tiene connotaciones en cada uno de los respectivos contextos. Bien, gracias por esa definición introductoria, que es importante, por decir algo, saborearla, manosearla, pulirla, porque nosotros hemos sido influenciados por el término desde los afroamericanos, de los de Estados Unidos, que nos coloniza ese término. Y por otro lado, entonces la gente empieza a hablar, soy afrodescendiente, que te lo traigo como un ejemplo. Lo usé después de las conferencias con ustedes, con mis estudiantes. Y me pareció muy interesante que de 25 o 30 estudiantes, solo 2 o 3 se asumían afrodescendientes y la mayoría me decían, profe, no tengo la información suficiente para tomar una decisión. Una vez yo lo explicaba esto y lo otro, pues me cambió a 15, 10, diciendo, sí, yo soy afrodescendiente. En ese sentido, son procesos muy recientes, año 2000, 2001, que nos empiezan a impactar a todos.
Palmira, tú que has estado en todos estos procesos y hemos estado junto a ti y que fuiste parte del comité organizador de la visita de el compañero Pastor Elías Murillo a Puerto Rico, ¿cómo se inserta ese debate en la cuestión nacional puertorriqueña de la igualdad racial, de la identidad nacional afro en Puerto Rico? ¿Cómo se inserta eso? Mira, este es un proceso, como bien señala, de muchas décadas, por lo menos las últimas 2 décadas, desde todo el trabajo de camino hacia Durban, en particular Santiago. La conferencia de Santiago para todos nosotros y nosotras fue fundamental por el reconocimiento de los afrodescendientes. De hecho, hay una expresión de un colega, Romero de Mundo Afro de Uruguay, donde él hizo el comentario de que entramos negros y salimos afrodescendientes. Y eso lo he visto en muchos artículos sobre este proceso. Pero también porque en Santiago se incluyó el tema de Puerto Rico como uno de los grandes retos globales para las luchas de los afrodescendientes. Así que varios de nosotros y nosotras participamos en todo este proceso. También aprendimos muchísimo sobre la lucha y reclamos que entonces traímos a Puerto Rico para adelantar la lucha del reconocimiento. La hoy senadora Anaíma Rivera fue parte de esto. Muchas organizaciones en Puerto Rico, entonces la Comisión de Derechos Civiles participó en todo el proceso y de hecho en Puerto Rico se celebraron conferencias y reuniones preparatorias para Durban. Así que nosotros fuimos parte de todo esto. En mi caso fui seleccionada por los colegas para ser parte del Comité Coordinador Internacional. Así que fue interesante y hasta sorprendente de que desde la colonia hubo una representación en este Comité Coordinador Internacional, lo que nos permitía elevar los issues de Puerto Rico. Ahora, el gran reto es cómo se manifiesta en Puerto Rico, cómo comenzamos a traerlo. Y en Puerto Rico, al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, uno de los grandes retos tiene que ver con el reconocimiento. Y dentro de ello específicamente las estadísticas y los censos. Yo soy profesora en asuntos públicos, así que los datos para mí son fundamentales. Y es algo que se incluyó en todos los documentos preparatorios y post-Durban. Y es uno de los grandes logros del proceso post-Durban es cómo ya a través de toda América Latina y el Caribe se ha introducido la variable étnico-racial. La más reciente fue República Dominicana el año pasado, que ya empezaron a verse los resultados. No estamos satisfechos con los resultados y las estadísticas, todavía continuamos tratando de mejorarlas, pero el hecho de que se reconozcan nos permite empezar a documentar las grandes brechas de desigualdad que existen y poder insertar el tema del desarrollo y la justicia de los y las afrodescendientes en todos los temas medulares de política pública para América Latina. A manera de ejemplo, uno de los grandes proyectos de la región son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo nosotros ahora podemos insertar y hacer reclamos específicos de inclusión en esa agenda global? Así que esto es parte, ¿no?, de cómo estamos insertando los reclamos de vamos a salvar estas brechas, vamos a eliminar estas brechas, pero el primer paso en toda la región ha sido el reconocimiento. Otra forma importante de reconocimiento ha sido el reconocimiento de que estas poblaciones existen. O sea, en muchos de estos países la negación ha sido lo que ha prevalecido. En Puerto Rico, en los censos de 1950, o sea, con la creación de Lela, trataba de desaparecer a los y las afrodescendientes de Puerto Rico. Y Muñoz lo hizo ¿cómo? Eliminando la variable étnico-racial de todos los censos, de toda la información, como que vamos a eliminar el racismo, eliminando a los afrodescendientes. Desde 1950 hasta el 2000, que se vuelve a integrar la variable y con mucho trabajo, porque no querían darnos espacio a nosotros a ser parte del proceso de definición de la variable, de las campañas educativas. De hecho, en las reuniones que se celebraban en Puerto Rico no nos invitaban. Nosotros tuvimos que ir a una reunión a Nueva York
con el censo para poder traerle nuestras propuestas y planteamientos. Así que es un proceso, ha sido muy largo, han participado muchísimos sectores. En la academia muchos de nosotros nos integramos a este proceso de traer propuestas, de traer las relaciones, y en ese contexto que trabajamos muy de cerca con las organizaciones afrodescendientes de América Latina para poder levantar conciencia de que hay racismo en Puerto Rico y que tenemos que combatir. Muchas gracias, Palmira, por esta intervención que nos abunda sobre la experiencia en Puerto Rico. Pero este tema, cuando yo le escuché hace unos días al compañero Pastor, a mí me sorprendió algo que a mí se me había escapado. Pastor, para que a mí se me escape se requiere mucho. Yo no soy el mejor cazador, pero siempre veo la liebre. Y se me escapó el planteamiento de algo que usted dijo, que no es el tema central de su trabajo. Su trabajo, por decir algo, es muy iluminador, pero también es muy técnico, porque usted está metido en convenciones internacionales, en su manufactura, en su redacción, etcétera. Pero hay un planteamiento que es más poético, que es la nación diaspórica. De todos esos afrodescendientes, la mayoría de ellos llegaron a este continente por vía de la esclavitud y, como bien explicó Palmira, en su descendencia. Y de repente reconocer que eso es una nación que es distinta a los grupos etnonacionales de donde se originaron en África y que es distinta a la ideología dominante que se estableció sobre todo en este continente americano, lo que llamamos América. Así que me gustaría entender eso y que nuestra audiencia que nos sigue aquí en Funche Caribeño comprendan que esto es como que otra variable de hablar de afrodescendencia, de reconocer las identidades o los elementos similares de la identidad de las comunidades afrodiaspóricas y que nosotros entendamos eso en Puerto Rico. Diga usted, en Puerto Rico y en el mundo también que nos están siguiendo. Así es, Daniel, sin duda alguna, uno de los saltos más importantes que se ha producido en estas 2 últimas décadas en relación con los afrodescendientes, recordemos los 3 ejes centrales del decenio, ¿sí? Reconocimiento, justicia y desarrollo, es la profundización del reconocimiento de los afrodescendientes como sujeto colectivo de derecho internacional, ¿sí? Ese reconocimiento entraña un conjunto de derechos, digamos, que son ya muy singulares, que tienen que ver con las particularidades propias de la diáspora africana, tanto en sus países como colectividad global, ¿sí? Que se refleja o que deriva necesariamente en la profundización también entre esos derechos, el de autodeterminarse, ¿sí? El derecho a hacer, a tener un espacio para hacer y a ejercer ese derecho. Entonces, esto lo observamos, digamos, en el caso, hagamos un paralelo con los pueblos indígenas, ¿sí? En la región de las Américas, incluso algunas constituciones, como el caso del Ecuador, Bolivia, se han proclamado estados plurinacionales, es decir, reconocen la nacionalidad que hay al interior de sus respectivas naciones. ¿Sí? En el caso de la población afrodescendiente, estamos transitando ese mismo camino de alguna manera y encontramos que en varios países, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el Ecuador reconoce a los pueblos afrodescendientes, digamos, en la reivindicación de reconocimiento como pueblos afrodescendientes está en ese contexto de que hay al interior de esta nación, hay unas nacionalidades indígenas y también unas nacionales afrodescendientes, ¿sí? Entonces, ese paso viene avanzando, digamos, este hecho se viene generando en los niveles nacionales y ya se ha consolidado, viene consolidándose en el contexto internacional y se refleja en una serie de marcos instrumentales, institucionales, ¿sí? Y programáticos y jurídicos que, digamos, le dan dando cuerpo a esa arquitectura que se está edificando. El sujeto colectivo afrodescendiente tiende, de alguna manera, a consolidar, digamos, ese reconocimiento de esas expresiones, de esas nacionalidades afrodescendientes al interior de los países o de las regiones, ¿sí? Y esa nacionalidad afrodescendiente a nivel global. Entonces, por eso hoy
estamos justamente avanzando en Naciones Unidas en la formulación de una declaración internacional sobre los derechos de los afrodescendientes que reclamamos desde acá, desde el Movimiento Social Afrodescendiente, reclamamos una declaración internacional sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes. Y ponemos énfasis en el concepto de pueblo porque, insisto, entre otras dimensiones, entraña el de la libertad, el derecho a autodeterminarse. Allí esta declaración, por ejemplo, está en proceso, ya empezó sus negociaciones en octubre del año pasado en Ginebra, Suiza, pero bueno, no quiero pasar a este punto sin antes estar seguro que hemos evacuado la pregunta que acaba de formular, estimado Daniel. Bien, esto es interesante y ahora traigo a Palmira porque Palmira empezó su alocución diciendo soy colonia, ¿verdad? Entonces, eso ya lo sabemos todo. Pero, como habíamos hablado en otro contexto, hay ciertas instancias, perdónenme, de los movimientos sociales en Puerto Rico en los cuales han participado, curiosamente, en mucho activismo internacional y que nos da una posición de igual a igual. Pero esto que usted acaba de explicar, compañero Pastor, es distinto, porque esta convención o declaración sería darle un reconocimiento a los pueblos afrodescendientes de la diáspora, que permitiría entonces crear algún tipo de entendido nuevo de que esta gente que llegó aquí exportada a la fuerza, arrancada de sus países, crearon una identidad que es una nación. Y entonces para nosotros los boricuas, esto, como yo lo explico, nos permite también visualizarnos de otra forma, más allá del Estado Nacional y asumir la independencia, sino también integrarnos con otros debates. Yo no sé cómo tú responderías, Palmira, pero a mí esta parte me ha fascinado mucho de la locución de lo que nos trajo el compañero Pastor a Puerto Rico y cómo lo explica ahora nuevamente. No sé cómo tú lo ves. Sí, esta es una de las partes más interesantes, es reconocer de que fue en este contexto, en estos espacios, en esta geopolítica, que se construye la afrodescendencia. O sea, nosotros vinimos de muchas naciones, de muchos pueblos, de África, muchos idiomas, muchas prácticas culturales, pero esta identidad común se empieza a construir en este contexto. Y también parte de la noción de pueblos se recoge en otros documentos internacionales, que es lo que también empuja este tipo de reconocimiento. La OIT, dígase la Organización Internacional de Trabajo, que tiene este concepto de pueblos originarios, ¿no? Que se aplicó inicialmente para los indígenas, pero se ha estado utilizando ese concepto también para reconocer afrodescendientes en varios países de la región, dígase México, dígase Chile. Así que se empieza a ampliar la noción de reconocimiento de que somos también un pueblo que tenemos nuestras identidades y por ende, que yo creo que es la parte más importante del reclamo, que somos sujetos de derecho y que en varios países ha sido la base luego del reconocimiento para reclamar una participación política, espacio, por ejemplo, en las asambleas constitucionales, etcétera. Así que es una cuestión de un reconocimiento, pero también de un espacio político como afrodescendientes que se ha estado creando como resultado de estos reclamos que se están dando a nivel global. También, y yo por eso lo que te compartí hace unos minutos es que todos y todas somos parte de eso. Así que cuando yo llego a Ginebra, aunque llego con mi pasaporte azul, la colonia, yo era afrodescendiente. Así que se me selecciona para representar a todos los colectivos de ONG como parte de esa gran diáspora. Así que es un espacio donde nosotros y nosotras pertenecemos, participamos como iguales a los compañeros y compañeras de Brasil, del Uruguay, etcétera. Así que inclusive en Europa hay una gran diáspora que participa activamente en todos estos procesos, particularmente en España. Así que es entender es que cómo se ha ido construyendo
históricamente un nuevo pueblo, una nueva identidad con derechos. Y al final el objetivo es el poder reclamar efectivamente el respeto a nuestros derechos como personas, como pueblo, como sujetos de derechos en nuestros países y en nuestra región, y poder llevar ese reclamo a todos los foros, tanto regionales como internacionales. Esto a mí me parece fascinante, gracias a Palmira Ríos y al compañero pastor Elías Murillo. Pues me parece fascinante porque es entrar en un área de territorialidad intelectual que pocas veces exploramos. ¿Qué somos? Ya yo sé que soy colonia, lo he sido toda la vida, ya yo sé eso, pero yo soy también mujer, yo también soy negro, yo también soy, por decir algo, de los grupos originarios de esta región del mundo, sea taíno, sea arahuaco, sea caribe. Y dentro de esa conversación, entonces, eso, ¿qué nos permite hacer? Y ese hacer es muy interesante porque sin entrar en las complejidades de Puerto Rico, yo que los descubrí ustedes en este contexto y le puse atención, es decir, yo he estado en el movimiento afrodescendiente desde los últimos 30 años, pero como expliqué muy cándidamente, en los últimos 10 o 15 años me he salido porque he estado haciendo otras cosas y he dejado de seguirlo. Yo estuve en Durban con la delegación de Puerto Rico en el 2001, por ejemplo. Pero es interesante este giro que esto toma, porque me hace sentir como afrodescendiente en esta región del mundo llamado Caribe y el continente americano, que yo soy como los pueblos kurdos que viven entre distintos estados. Yo soy como los primeros seres humanos que lleguen a Marte, que no serán terrícolas, serán otra cosa. Y la progenie que surge allá será otra cosa. Así que nosotros aquí, producto de la trata de personas esclavizadas, hemos creado algo. Y ese algo es para mí muy radical. Yo no quiero decir que los colombianos dejarán de ser colombianos, no estoy diciendo, yo creo que van a pasar cosas que desconocemos. En esa medida, Pastor, la intervención suya como la de ahora Palmira en este programa Funche Caribeño, que no sé si conoce lo que es Funche, pero ustedes tienen un nombre para Funche en Colombia. Funche es lo que se hace con harina de maíz, que se le echa agua y crece en el caldero y después se calienta un poco y se come con carne. Yo lo comí en Sudáfrica, cuando yo vivía en Sudáfrica, que es el pap, el famoso pap, pero en el Caribe, desde las Islas Caimán hasta Trinidad y Tobago, se maneja de distintas formas, mañoca, funche, aquí los puertorriqueños le llaman de otra forma que me estuvieron explicando recientemente mis estudiantes, fufú, es el fufú en Puerto Rico, según me explicaron los estudiantes recientemente. Así que estamos creando combinaciones alimentarias a partir de nuestras experiencias colectivas. Eso a nivel global, les pregunto ahora cándidamente a los dos, ¿eso tiene aceptación de que puede haber un grupo de personas que tienen una identidad similar? Pensaría yo en la ciudadanía de los Sams en Sudáfrica, que son unos grupos nómadas que están por allí, pero que son esencialmente de Sudáfrica, pero también están en Botswana y en Namibia. Esas identidades de la afrodiáspora tienen aceptación a nivel global. ¿Esto se acepta como una posibilidad, Pastor? Indudablemente, Daniel, sí, los pasos se han venido dando en los planos nacionales y paralelamente a nivel internacional. Entonces, decía que tenemos constituciones políticas que reconocen ya digamos, está claro que las identidades múltiples no tienen por qué sucumbir ante el énfasis por una identidad común. Ese entendimiento creo que cada vez está más arraigado, digamos, a nivel global y se expresa en lo que hace referencia a la afrodescendencia. Entonces tenemos, insisto, Constitución Política del Ecuador que reconoce a los afrodescendientes como pueblos. Ya Palmira hacía referencia al convenio 169 de la OIT. En Colombia está ese reconocimiento de los afrodescendientes también como pueblo por vía del bloque de constitucionalidad, es decir, por interpretación de la Constitución Política por parte de la Alta Corte Constitucional y en algunas disposiciones administrativas más recientes y otras incluso de rango legal. Costa Rica expidió recientemente un decreto reconociendo al pueblo afrocostarricense. Chile adoptó la ley de los pueblos tribal afrochileno,
en fin, es decir, ya hay unos marcos nacionales. Y en el ámbito internacional se expresa en un conjunto de resoluciones, decisiones que ha adoptado la Organización de las Naciones Unidas, también con las declaraciones en los programas de actividades de Santiago de Chile, de Durban, la Recomendación General 34 del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, que compendia, digamos, los derechos de los afrodescendientes, y ahí hay una serie de derechos que están enlistados, que tienen su anclaje en ese reconocimiento de esa identidad, de esa singularidad de la afrodescendencia. A nivel de las Américas, se han expedido alrededor de 5 resoluciones por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, siendo la última de ellas una que proclama una semana de los afrodescendientes en las Américas, y se está en la pasada cumbre de la OEA en Lima, en octubre, se tomó la decisión de avanzar hacia una declaración hemisférica sobre los derechos de los afrodescendientes, que se proyecta como Declaración sobre Reconocimiento, Justicia y Desarrollo de los Afrodescendientes a nivel del hemisferio. E insisto, en Naciones Unidas, además de que se proclamó el Año Internacional de los Afrodescendientes, y a partir de allí se han venido generando una serie de desarrollos. Eso fue también producto de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se crean institucionalidades como el Grupo de Trabajo sobre los Afrodescendientes, y ahora más recientemente el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas. Es decir, si miramos desde el punto de vista jurídico, la arquitectura jurídica está expresada en los niveles nacionales, tanto en ámbitos constitucionales como en ámbitos legales, que reconocen, digamos, esa diversidad, esa diferencia y esa identidad y ese sujeto colectivo afrodescendiente al interior de los países. En el ámbito multilateral se ve a nivel regional, como en las Américas, y a nivel global por las decisiones, las diferentes resoluciones que de manera progresiva ha venido adoptando la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde de manera clara se expresa, digamos, ese reconocimiento a la singularidad, a la identidad, a la particularidad de los afrodescendientes, que, insisto, va a quedar mucho más clara, mucho más consolidada, va a quedar compendiado, los derechos van a quedar compendiados con la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Pueblos, ojalá afrodescendientes, que hunde sus raíces en la Declaración Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, que lideró en el año 1902 Marcus Garvey, que fue producto de una gran concentración de más de 10,000 personas en Nueva York, procedentes de distintas partes del mundo. De modo que ese es, digamos, como el estado del arte, si se quiere, así muy hábilmente, de ese proceso de reconocimiento de la singularidad de la nación afrodescendiente global, si se quiere, de alguna manera. Interesantísimo. Y entonces, ¿verdad, Palmira? Tú y yo que vivimos aquí todos los días, y yo le digo al gobernador de turno, yo soy afrodescendiente, por lo tanto yo no me dirijo a usted como jefe de la administración colonial, y menos al que está allá arriba en Washington. ¿Cuál es la dimensión de esto para nosotros en Puerto Rico? Esta parte es muy educativa, Palmira, porque en Puerto Rico, que es un dato importante, Pastor, en el censo del 2000 dijimos que éramos blancos, puros, 84%, más alto que en Suiza, pero en el 2020, en las correcciones, ya nos hemos ido organizando mejor. Somos 72% blancos, que todavía es alto, ¿verdad? Pero ya somos casi un 14% negro. Entonces, eso es importante porque es un país que por educación va cambiando. ¿Cómo puede posiblemente pasarle a otros países? Pero esto de la afrodescendencia a mí me parece tan interesante porque nos crea una nueva dimensión, como el movimiento feminista. También pienso que ha abierto un diálogo sobre qué es mujer continentalmente hablando, ¿verdad? Pero ¿cómo tú lo ves en cuanto a la afrodescendencia, Palmira? Mira, esta propuesta, esta narrativa que estamos proponiendo, nos obliga a repensar qué es la nación, que ha sido el énfasis
de nuestro discurso, ¿no? Y la nación la tratamos de ver como algo homogéneo, donde las diferencias y las diversidades son omitidas, ¿no? Así que al reconocer el carácter de pueblo de los y las afrodescendientes, nos tiene que obligar a repensar qué tipo de nación o pueblo es que estamos construyendo. Y la diversidad en el mismo. Y entonces está el reto, que es para la otra parte de las declaraciones del decenio, es reconocer de que aunque todos estos pueblos coexisten dentro de este país o esta nación o este estado, no tienen iguales, no disfrutan de igualdad de derechos. Así que tenemos que movernos como puertorriqueños, puertorriqueñas en nuestro caso, para construir un Puerto Rico que reconozca a la diversidad de pueblos que coexisten y históricamente existen en nuestro país, pero también los derechos, la equidad y la inclusión, que son los grandes retos que también tenemos. Así que la noción muñozista y de muchos de ignorar, de poner a un lado la gran diversidad que existe en Puerto Rico, es algo que nuevamente se supera bajo este argumento y nos tiene que obligar a repensar qué tipo de Puerto Rico queremos construir, quiénes van a ser parte de la misma y por ende hasta qué punto el gobierno presente o la administración, sea colonial o si mañana fuera independiente o Estado, incluye a estas poblaciones. Al presente no lo hace. Al presente no lo hace. Y tenemos que, en la medida, sobre todo los que abogamos por un gobierno soberano o independiente, de que no podemos dejar a un lado este gran reto que tiene Puerto Rico, de que se reconozca como plurinacional, que coexisten muchas naciones bajo condiciones de desigualdad. Que tampoco vamos a decir de que porque todos somos pueblos, todos somos iguales, ese no es el caso de Puerto Rico ni en la mayor parte del mundo. Por eso el reto es cómo vamos a construir un país o un estado plurinacional donde todos los pueblos disfruten de equidad e inclusión y participen bajo condiciones iguales. Así que las propuestas de soberanía o toda esta discusión que se presenta en Puerto Rico tiene que hacer referencia a esto. No puede seguir ignorando estas diversidades y estas desigualdades que existen en Puerto Rico. Sí, me parece esta intervención de Palmira marca algo que es novel. Compañero Pastor Elías, quiero que sepa que ese planteamiento es completamente novel en Puerto Rico, de plantearnos un Estado nacional plurinacional o un Estado plurinacional. Eso no se debate en Puerto Rico, es un Estado bien homogéneo, o somos de un bando, o somos del otro, pero somos iguales en cada bando, y no es cierto. Así que creo que esto abre una posibilidad muy interesante de empezar a profundizar en lo que yo argumento son viejas prácticas, pero nuevamente, de forma nueva incorporada, de entendidos democráticos, de cuál es la democracia que queremos, cuál es la forma de vida democrática que queremos y con más cantidad de subjetividades expuestas, más democracia, no menos democracia. Es decir, cada vez que alguien reclama una subjetividad, es más democracia, no es menos democracia. Entonces, en ese sentido, distinto a Bolivia, a Perú, a Ecuador, el concepto de plurinación o plurinacional es inexistente en Puerto Rico. Ahí lo manejamos intelectualmente hablando, pero es inexistente en el quehacer político nacional, o por lo menos no se articula de esa forma. Así que eso es muy novel para nosotros y qué chévere que lo hayas traído porque, bueno, ya veremos, como dicen en Colombia, amanecerá y veremos. Así que mañana será otro día y tendremos que ver cómo nos va. Cambiando entonces, hay algo que quiero darle un espacio porque es que esta parte me interesó del trabajo que estaba haciendo el compañero Pastor cuando vino a Puerto Rico. Es la R34 y la R36. Y usted vino a hablarnos de los algoritmos, que es la R36. ¿Quiere explicar algo de eso? Porque tenemos un espacio para que la gente escuche cómo se plantean problemas internacionales que luego se traducen en el derecho local o doméstico. Así es, Daniel. El Comité para la Eliminación de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, un órgano al que
tuve el honor de pertenecer, tiene en su práctica la de adoptar recomendaciones generales que son una especie de jurisprudencia y doctrina del comité, mediante las cuales contribuye a los estados y a todas otras partes interesadas al entendimiento con respecto a los alcances de las diferentes disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Este fue el primer instrumento internacional que adoptó la Organización de las Naciones Unidas. Ha sido ratificado por cerca de 182, 184 estados, ya creo. Digamos, es el marco jurídico global para el abordaje de todos los temas de racismo y discriminación racial. En ese contexto, entre las recomendaciones que ha adoptado el comité, se destacan efectivamente la Recomendación General 34, que habla sobre racismo y discriminación racial contra los afrodescendientes, que, como señalaba hace un momento, compendia todos los derechos, tanto individuales, colectivos de los afrodescendientes, da un salto importante en las contribuciones para la arquitectura jurídica de los afrodescendientes. Igualmente, adoptó la Recomendación General 36, que versa sobre el perfilamiento racial, esa práctica odiosa que desarrollan responsables de hacer cumplir la ley, los agentes de policía, los agentes aduaneros, los agentes de frontera y otros responsables de hacer cumplir la ley cuando sin razones objetivas someten a personas, particularmente por sus características raciales, su origen nacional o étnico, a requisas, cacheos, a un conjunto de vejámenes de manera sistemática. En ese contexto, esa recomendación general aborda igualmente lo que yo llamaría formas e instrumentos y formas contemporáneas de racismo y discriminación racial, que tiene que ver con todo esto de la inteligencia artificial, con la automatización, con la cuarta revolución en la que estamos inmersos y que indudablemente tiene un conjunto de beneficios, digamos, para toda la sociedad, que es un proceso irreversible, que lo vemos ya en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, pero que tiene unos desafíos y unos problemas enormes que afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos sociales como los afrodescendientes. Y esas afectaciones van en dos direcciones. De un lado, porque pues estamos rezagados tanto en términos de digitalización, digamos, todo lo que tiene que ver con la economía digital. Hay un rezago en los pueblos afrodescendientes y con estos nuevos progresos, pues la brecha se va ampliando en términos de desigualdad. Y de otra parte, el uso de estas herramientas que se canalizan a través de lo que se denominan los algoritmos, ¿sí? Tienen la potencialidad de generar sesgos, de generar impactos negativos desproporcionados en ciertos grupos sociales como los afrodescendientes, en virtud a que los algoritmos se nutren de grandes cantidades de datos, que son datos que infelizmente están en muchos casos sesgados, es decir, las desigualdades que existen en el mundo real, que vemos en nuestra cotidianidad, se ven reflejadas luego en los algoritmos, en la alimentación que hace de esto. Un digamos, ejemplo muy evidente de esta situación y que esos son los temas que aborda esta Recomendación General 36, se constata, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde en el sistema judicial, cada vez que una persona, un individuo cae al sistema judicial, policial debe diligenciar un formulario donde documentan los distintos aspectos de su vida, su contexto social, familiar, de dónde vive, etcétera. Luego esto es utilizado por ejemplo, los jueces para decidir si el individuo tiene derecho a beneficios en términos de libertad condicional, de libertad provisional, para definir qué pena se le debe aplicar. Entonces, el algoritmo, después con base en esta información, identifica y decide si un individuo tiene una posibilidad, dos posibilidades o tres posibilidades más de cometer un crimen. Pero resulta que la información que se ha utilizado, por ejemplo, que incluye el código postal,
que incluye información sobre los antecedentes en materia de cuántas veces encuentros que ha tenido con la policía, ¿sí? En contextos, sigo con el ejemplo de Estados Unidos, donde los barrios con mayor población afrodescendiente, y eso es en cualquier otro país, digamos, que están en condiciones sociales más desventajosas, suelen ser materias de mayor vigilancia, y entonces se crea un círculo vicioso que eso se refleja en las calificaciones que aporta luego el algoritmo, es decir, la inteligencia artificial, y al final la decisión que toma el juez termina siendo inequitativa desde el punto de vista de la justicia con respecto a la realidad de una persona negra o afrodescendiente versus una que no lo es. Porque siguiendo el ejemplo de la vigilancia policial, muchas de, digamos, si tenemos 24 horas, si el individuo, los jóvenes sobre todo, están siendo objetos de paradas permanentes por parte de la policía, eso finalmente pues termina en situaciones, los pone en mayor riesgo. Ese roce con la policía termina al final generando situaciones que lo ubican, digamos, dentro del sistema policial en condiciones como de infracción, si se quiere, pues por sus reacciones que pueda tener. Contrario a las prácticas, por ejemplo, si se colocara una vigilancia policial en los alrededores de las universidades, digamos, de ricos, o los barrios de ricos, pues encontraría que, no sé, siguiendo por ejemplo Estados Unidos, las hermandades y demás, pues desarrollan un conjunto de actividades que simplemente no están en el foco de la policía, y por lo tanto, pues eso no se refleja luego en digamos, por decir algo, el puntaje que recibe el individuo. De modo que el tema de la Recomendación General 36, insisto y resumo, va en dos direcciones. De un lado, para aportar análisis y recomendaciones de cómo abordar prácticas como el perfilamiento racial, y de otro lado, combatir el sesgo algorítmico, que por cierto, ahora el perfilamiento racial se desarrolla cada vez más en forma ya no individual para un individuo, sino en forma masiva, la vigilancia predictiva, ¿sí? El uso de algoritmos para de manera masiva perfilar a los individuos, ¿sí? El ciberpatrullaje que se desarrolla actualmente tiene esa potencialidad de, insisto, afectar de manera desproporcionada a ciertos grupos sociales, como es el caso de los afrodescendientes. Eso es lo que se aborda en esta recomendación. Son temas muy interesantes para nosotros en Puerto Rico, que pensaríamos que o no nos afectan o no podemos tirarle una piedra a la luna porque está muy lejos y no llegamos. Pero cuando yo veo el trabajo que ustedes hacen y el trabajo como se hizo en Puerto Rico en su visita hace ya 2 semanas o una semana que estuvo por acá, y veo que gente como Palmira Ríos, como Ana Irma Rivera Lacén han participado de todo esto, me hace a mí sentir que nosotros podemos tirarle piedras a la luna desde aquí, desde la tierra, y llegaríamos. Es decir, desde la condición colonial de Puerto Rico podemos aportar a una mejor humanidad, que es lo que usted está diciendo. Estamos aquí en Funche Caribeño, estamos teniendo un programa estelar hoy con niños y niñas estelares, como le llamamos aquí en Puerto Rico, Pastor, haciendo una contribución para entender en este mes, que es un mes de la afrodescendencia en Puerto Rico, porque se conmemora el Día de la Abolición de la Esclavitud, que se llama ahora el Día de la Afrodescendencia, el nuevo nombre oficial de este día. Estamos aquí con Palmira Ríos desde San Juan de Puerto Rico y con el compañero Pastor Elías Murillo desde Bogotá, Colombia. Así que nos quedan unos minutos y quisiera entonces amarrar unas cosas en lo más diario, ¿verdad? Palmira, ¿cuáles son las agendas en Puerto Rico? Y después cerramos con el compañero Pastor para entender Colombia hoy, bajo un gobierno de avanzada, de izquierda históricamente, el del compañero Petro, y con una vicepresidenta que no es cualquier persona, que se llama Francia, y quien es afrodescendiente, y dentro de esa conversación los otros días andaba en Cuba y fue un exitazo la presencia de Francia en Cuba. Dinos, Paulina,
perdóname, Palmira, dime dónde estamos en Puerto Rico. Mira, nosotros estamos ante el reto todavía del reconocimiento de que poder insertar el reconocimiento de las brechas raciales en Puerto Rico. Si algo obtuvimos del conversatorio sobre perfilamientos raciales, que se ha trabajado algún trabajo, pero eso no percola, ¿no? Así que tenemos que continuar en eso para poder entonces transformar las políticas públicas en dirección de la inclusión. Así que el recoger la información, el hacerlo más extensivo, no solamente a los censos, para los registros administrativos también, es fundamental para poder movernos hacia políticas públicas que realmente develen las brechas raciales y que nos den un instrumento para continuar adelantando hacia la inclusión. Y también tenemos que continuar lo que ya hemos hecho por décadas, continuar trabajando junto a nuestros hermanos y hermanas afro-latinoamericanos o de afrodescendientes para adelantar una agenda común y ser parte de ese proceso. Así que continuamos trabajando con los compañeros en Colombia, en toda la región, incluyendo los compañeros y compañeras en Europa, para ser parte de este gran movimiento global. Gracias. Pastor, ¿cómo nos va en Colombia? En la Colombia nueva de este momento. Bueno, en Colombia estamos en un momento muy importante, muy interesante, también bastante desafiante, porque evidentemente por primera vez la población afrodescendiente ha logrado acceder en una proporción muy importante y estratégica a altos cargos de decisión del Estado, comenzando por supuesto por la vicepresidencia de la República en cabeza de la lideresa Francia Márquez, lo que marca un antes y un después, digamos, un punto de inflexión, ojalá, en la lucha por la inclusión de los afrodescendientes en Colombia. Y digo desafiante en la medida en que es importante la presencia, pero esto tiene que traducirse en el mejoramiento de las condiciones de vida, en las condiciones materiales, en la superación, en avanzar en la profundización de las acciones para la superación del déficit de ciudadanía que acusa a la población afrodescendiente. De modo que es un camino que estamos empezando a recorrer y que tendrá una primer corte de evaluación al concluir este cuatrenio, pero sin duda es un momento de gran expectativa y de gran esperanza. Bien, estamos aquí en Funche Caribeño en un programa estelarísimo con la compañera Palmira Río González de Puerto Rico y el compañero Pastor Elías Murillo Martínez desde Bogotá, dos activistas en sus propios méritos por la igualdad de las personas que históricamente han sido discriminadas por, entre otras cosas, su pigmentación racial y que hoy de forma contemporánea llamamos los afrodescendientes. Quisiera darle las gracias a los compañeros de El Pozo Antillano en San Juan de Puerto Rico, a Adrián Capere en los controles y en la producción, en su ejecución, y a Alejandra Ortiz Arraiza en la producción ejecutiva de este programa. En San Sebastián a Víctor y Robertito Rivera en la producción, ejecución desde la estación de Radio Raíces, y a Ramón Edwin Colón Prat, el ideólogo de Radio Raíces y su familia. Quisiera, antes de irme, en 10 segundos, una música que a usted le guste, Pastor, y una música, Palmira, que a usted le guste y que la puedan relacionar con la afrodescendencia hoy. Vamos, esto es una pregunta capciosa. No. La salsa, por supuesto, pero me gustaría. El Nazareno me dijo que disfrutar mis amigos. Con eso me gustaría. Muy bien. ¿Y tú, Palmira? Ismael, las caras lindas, en todos lados lo he escuchado. Ese es casi un himno norteamericano. Y bueno, y espero la invitación a comer funche en la próxima visita. Cuando esté aquí comeremos funche. A nombre del colectivo del Pozo Antillano, que les habla Daniel Nina, gracias a todas las personas que nos han seguido hoy. Esto es un programa estelarísimo. Mañana sábado a las 2 de la tarde tenemos el Club de Lectores, como todos los sábados por las pasadas 9 temporadas que llevamos haciendo ese programa, y el lunes, como siempre, a las 6, la revista cultural Cultura 7D. Síganos en nuestras redes, sigan las redes de los otros compañeros que también tienen sus redes donde se difumina esta información presentada hoy,
y no deje de preguntar y no deje de transformarse. Si usted es afrodescendiente, asúmalo con alegría y como diría el maestro Ismael Rivera, las caras lindas de mi gente negra. Será hasta entonces, hasta la próxima semana aquí en Funche Caribeño. Muchas gracias a Palmira y muchas gracias a Pastor por estar con nosotros. Será hasta entonces.